Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues espero que súper bien. Aquí ya empezando de nueva cuenta, ahora con otra de las áreas que es de importancia para aquellos chicos que van a presentar examen de admisión, ya sea en el ITO, UTCB o cualquier otra de las universidades tecnológicas o que requieren que el manejo de ciertas materias del área técnica, pues bueno, comprendan también parte de este examen. Vamos a empezar con física. Vamos a ver los temas que son más representativos y los temas que en determinado momento pues pueden venir en su examen de admisión. Vamos a iniciar con lo que son las conversiones. Recuerden ustedes que en física una de las bases o de las herramientas que debemos manejar con exactitud es la determinación de unidades y que estas unidades se encuentren, suponemos, en lo que le corresponde. No podemos trabajar cierta unidad de longitud con otra que no le corresponda, entonces debemos abocarnos a convertir si el problema que nos dan pues da otro dato diferente. Vamos a empezar entonces con las conversiones. ¿Qué cosas son las conversiones? Bueno, las conversiones es el proceso a través del cual nosotros alguna magnitud o alguna cantidad la vamos a transformar en otra para facilitar pues, el manejo de los datos. Por ejemplo, tenemos conversiones sencillas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo son las conversiones sencillas? Bueno, aquellas donde únicamente vamos a convertir una cantidad. Hay conversiones dobles donde hay que convertir dos cantidades. Vamos a iniciar primero con las sencillas. Nos piden, convierte 5 metros a centímetros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ponemos acá 5 metros ponemos una raya. Lo que vamos a convertir, que son los metros, tenemos que ponerlo en la parte de abajo. Y en la parte de arriba hay que poner a la unidad que vamos a convertir, que son centímetros. Ya que tengo las dos unidades colocadas, hago lo siguiente. Le coloco la unidad o el número 1 a la que sea más grande, a la magnitud más grande. En este caso, sabemos que un metro es más grande que un centímetro. Entonces pongo acá un metro y hago la equivalencia. Un metro tiene 100 centímetros. Ahora lo que hago es eliminar metro con metro y multiplico en línea recta. 5 por 100 son 500 entre 1, son 500 centímetros. Y ya tengo aquí la conversión. Vamos a hacer una de tiempo. 6 minutos a segundos. Pongo los minutos, acá 6 minutos pongo rayita, pongo los minutos abajo para eliminar y arriba a lo que quiero convertir, que son los segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Acá tacho minuto y minuto, multiplico en línea recta, 6 por 60 entre 1, acá son 6 por 6, 36 y le agrego un 0, son 360 segundos. Vamos a hacer uno de masa, son 8 kilogramos a gramos. Entonces pongo acá 8 kilogramos por kilogramo abajo y gramo arriba. Y digo, 1 kilogramo son 1000 gramos. Elimino kilogramo con kilogramo y multiplico 8 por 1000 entre 1, que nos va a dar 8000 gramos. Y ya tengo la conversión. Esas generalmente son las conversiones sencillas, donde únicamente se requiere transformar una cantidad. También tenemos ciertas conversiones llamadas dobles, porque tenemos que transformar dos cantidades, no solamente una. ¿En qué casos es esto? Bueno, cuando tenemos, suponemos en el tema de velocidad, metros sobre segundo, nos dicen 60 metros sobre segundo, convertirlo a kilómetro sobre hora. Si ustedes se fijan, ya ahí implica que vamos a convertir el metro a kilómetro y el segundo a hora. ¿Cómo vamos a hacerle? Bueno, empiezo así, son 60 metros sobre segundo. Como es doble, voy a poner dos rayas para poder hacer las dos conversiones. El metro que está arriba lo pongo abajo, el segundo que está abajo lo pongo arriba en la otra raya, acá.
Y ahora acomodo kilómetro con metro y hora con segundo. Le pongo un 1 a la cantidad más grande. Pues un kilómetro son 1000 metros. Una hora son 3600 segundos. Elimino aquí metro con metro y segundo con segundo. Multiplico en línea recta 60 por 1 por 3600. Puedo multiplicar, bueno, aquí lo hago así, 3600 por 60. Nada más multiplico los números enteros. 6 por 6, 36. Y llevo 3. 6 por 3, 18. Y 3, 21. Y aumento 3 ceros. 2 de acá y 1 de acá son 3 ceros, que son 216.000. Me queda kilómetros sobre, multiplico lo de abajo, 1000 por 1, son 1000 horas. Y aquí ya puedo dividir, quitar los 3 ceros con 3 de abajo y son 216. Entre 1, pues me da 216 kilómetros sobre hora. Y ya tengo ahí la conversión doble. Vamos a hacer una donde tenga que ser al cuadrado para que vean también cómo funciona en estos casos. Cuando estamos hablando de aceleración, recuerden ustedes que la aceleración es la unidad de tiempo elevada al cuadrado. Suponemos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a convertir cuando eso al cuadrado? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo 5 metros sobre segundo al cuadrado, convertirlo a kilómetro sobre hora cuadrada. Entonces pongo 5 metros sobre segundo al cuadrado por, como va a ser doble, pongo 2 rayas. El metro que está arriba lo pongo abajo, el segundo cuadrado aquí arriba en la otra raya, y coloco kilómetro con metro y hora cuadrada con segundo cuadrado. Le doy un 1 a la unidad más grande aquí en la longitud, que es 1 kilómetro, son 1000 metros. Aquí la hora, fíjense, es 1 hora. ¿Cuántos segundos tiene 1 hora? 3600. Entonces pongo acá 3600, pero lo voy a poner elevado al cuadrado porque ambas unidades están al cuadrado. Entonces, ya que elimino metro con metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado, tengo que elevar al cuadrado el 3600, lo voy a hacer por acá, y lo que me dé, que son 12.960.000, lo multiplico por 1 y por 5 aquí, y el resultado me daría 64.800.000 y me queda kilómetros sobre, multiplico acá 1000 por 1, son 1000 horas cuadradas. Y aquí puedo hacer la eliminación, 3 ceros con 3 ceros, y divido 64.800 entre 1, pues son 64.800 kilómetros sobre hora cuadrada. Y ya tengo ahí las conversiones dobles. Bueno, una vez que ya vimos cómo se van a transformar las unidades, ahora sí vamos a iniciar con el primer tema de física. El primer tema de física es uno de los más representativos, es uno que pues ustedes vieron desde secundaria y en bachillerato lo vuelven a retomar, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, la fórmula que ustedes conocen o que ubican es la de velocidad igual a distancia sobre tiempo, obviamente con sus respectivos despejes. Voy a anotar por acá el tema y vamos a empezar a resolver problemas para que vean cómo hay que trabajar las unidades. El tema, entonces, vamos a ponerle por acá, es el tema de velocidad o movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula básica es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Voy a poner acá velocidad, V es velocidad que se maneja en metro sobre segundo, o bien puede ser kilómetro sobre hora. Tenemos la D, que significa distancia y debe estar trabajada en metros o bien en kilómetros. Y por último la T minúscula, que significa tiempo en segundos o bien en
horas. ¿Por qué hice aquí la separación? Bueno, para que vean ustedes que si algún dato está en metros sobre segundo, los otros dos que van a trabajar o que ya les dieron, deben estar en metro y en segundo. Si les dieron kilómetros sobre hora o kilómetro, las otras dos unidades son a las que ustedes van a convertir para poder trabajar, por eso lo pongo así como que alineado. Los despejes. Si yo quiero la distancia, el tiempo que está dividiendo pasa al otro extremo multiplicando, entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. Y si yo quiero el tiempo, pues simplemente el tiempo lo muevo acá y la velocidad la cambio. Entonces tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y vamos a resolver un problema para que vean cómo vamos a trabajar. Dice, determina la velocidad que lleva un auto que recorre 7 kilómetros en 6 minutos. Okay. Lo primero que tenemos que poner, recuerden siempre, es datos. Acá me piden la velocidad, que es la interrogación. Los datos que me están dando son la distancia, que son 7 kilómetros, y el tiempo, que son 6 minutos. Si yo estoy hablando de que la distancia me la dieron en kilómetros, el tiempo que yo voy a manejar, que está aquí, debe ser en horas. Y aquí me la dieron en minutos, entonces debo realizar la conversión. Hago primero la conversión, son 6 minutos por, escribo acá minutos abajo para poder eliminar, y arriba horas. El más grande es 1 hora, son 60 minutos. Elimino minuto con minuto y multiplico 6 por 1 entre 60. 6 entre 60 nos va a dar a punto 10. Entonces aquí en realidad es punto 10 horas. Ya hice la conversión del tiempo, 0.10 horas. Ahora, ya que tengo esto, pongo la fórmula que me va a llevar al resultado. Me están preguntando velocidad, entonces ocupo esta sin que haya despeje. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Voy sustituyendo, digo, velocidad es igual a distancia, que tiene un valor de 7 kilómetros, entre el tiempo que ya convertido es 0.10 horas. Hacemos la operación y dividimos 7 entre .10 y el resultado es de 70. La velocidad que lleva ese auto son 70 kilómetros sobre hora, o por hora se dice muchas veces, pero bueno, acá literal es sobre hora. Vamos a hacer otro en el cual tengamos que utilizar uno de los despejes, una de las fórmulas que no pues que no está despejada. Ya arriba las puse y ya no va a haber tanto problema. Voy a borrar por acá este problemita y voy a escribir otro. Dice, ¿cuál es la distancia que recorre una persona en 15 segundos si lleva una velocidad de 2 metros sobre segundo? Ponemos acá los datos, que es lo primero, datos. Me preguntan la distancia, entonces D va con interrogación. Los 15 segundos es el tiempo, 15 segundos, y la velocidad que lleva la persona es de 2 metros sobre segundo.
checo acá, el tiempo me lo dieron en segundos y si tengo la velocidad debe estar en metros sobre segundo, que aquí está. Entonces no, antes de trabajar no tengo que hacer ninguna conversión. Aplico la fórmula, me piden distancia, entonces ocupo esta, que es distancia igual a velocidad por tiempo. Hago la sustitución, distancia es igual a velocidad que tiene un valor de 2 metros sobre segundo por el tiempo que son 15 segundos. Multiplico 2 por 15 son 30 y aquí hago lo siguiente, como el segundo está en una parte arriba y en otra parte abajo, hago la eliminación y me queda 30 metros. Esa es la distancia que recorrió en 15 segundos esa persona. Voy a borrar para hacer uno con el otro despeje. Aquí ya vimos distancia, vamos a buscar ahora tiempo en uno de los problemas. Dice, ¿qué tiempo tarda un auto en recorrer 4 kilómetros en un tiempo de 15 minutos? Entonces aquí vamos a poner primero los datos y ver si hay que convertir algo o trabajamos directamente con los datos que nos dieron. Me piden que busque el tiempo lleva interrogación. La distancia es de 4 kilómetros. Perdón, aquí no puede ser, aquí le voy a borrar, es 4 kilómetros. ¿Qué tiempo tarda un auto en recorrer 4 kilómetros con una velocidad de 15? Vamos a ponerle velocidad de, vamos a poner 15 metros sobre segundo. Entonces sí, aquí la velocidad son 15 metros sobre segundo. Aquí vemos que la velocidad está en unidades diferentes, la de longitud sobre todo en metros, con la distancia que nos dieron que son en kilómetros. Vamos a convertir los 4 kilómetros a metros. Pongo 4 kilómetros por abajo, pongo kilómetros y arriba metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Elimino kilómetro por kilómetro y multiplico 4 por 1000 y lo que me dé entre 1, que obviamente queda igual. 4 por 1000 son 4000 metros. Esa es la distancia en metros, 4000. Ahora sí ya puedo utilizar la fórmula. Si me están pidiendo el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Entonces tiempo, la distancia son 4000 metros entre la velocidad que son 15 metros sobre segundo. Entonces el tiempo va a ser igual. Acá podemos hacer la división, 4000 entre 15. Aquí vemos que toca 2, sobran 10, 100 son 6, me sobran 10, 100 son 6, sobran 10, aquí pongo el punto, lo subo, aumento un 0 y sigue saliendo un 6. Entonces el tiempo que tarda es de 266.6 y hago aquí la eliminación, metro con metro, y me queda en segundos. Ese es el tiempo que va a tardar en recorrer esa distancia con tal velocidad. Como pueden ver, este tema de movimiento rectilíneo uniforme, pues está sencillo, no hay así como que mucha complicación. Vamos a ver ahorita uno en el cual, bueno, pues ya hay dos intervalos de tiempo, dos intervalos de velocidad. Cuando transcurre cierto tiempo, cambian las velocidades. Ustedes van a recordar que este tema pues es uno de los que más trabajaron, en el cual
el ejemplo típico es donde un auto o cualquier cuerpo que lleva cierta velocidad aumenta esa velocidad en un lapso de cierta unidad de tiempo. Y entonces hay que buscar lo que se llama aceleración. Recuerden, aceleración es el cambio de velocidad que sufre un cuerpo que está en movimiento y que obviamente puede aumentar o puede disminuir. Si hablamos de que un auto está en reposo y se pone en movimiento, entonces va a tener una aceleración, que en este caso es positiva. Si el auto lleva cierta velocidad y frena o disminuye, es el caso contrario, es una desaceleración, desacelera y el signo va a ser negativo, lo que nos indica que va a ir disminuyendo. Vamos a poner aquí las fórmulas que se utilizan. Son 3 fórmulas básicas y obviamente con sus despejes. ¿Por qué 3? Bueno, porque varían los datos. De acuerdo a los datos que nos den, es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Escribo por acá, el tema es aceleración o movimiento uniformemente acelerado. Las fórmulas: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la primera fórmula. La segunda es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y por último, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Voy a ponerles lo que significa cada una de las letras y en qué unidades se va a manejar, así como lo hice con la velocidad, para que ustedes puedan equiparar, puedan comparar si las unidades que les están dando corresponden o hay que realizar una conversión. Vamos a escribir por acá. VI es velocidad inicial y debe estar en metro sobre segundo o bien en kilómetro sobre hora. La VF es igual a velocidad final y debe estar también en metro sobre segundo o kilómetro sobre hora. Tenemos la aceleración, que es la aceleración, que es en metros sobre segundo al cuadrado, o bien kilómetro sobre hora al cuadrado. Tenemos la D, que significa distancia, que debe estar en metros o bien en kilómetros. Y por último, la letra T minúscula, que es el tiempo, que debe estar en segundos o bien en horas. Ya con eso podemos trabajar. Como les decía, hay 3 fórmulas con sus respectivos despejes, todas son básicas, pero se pueden despejar por si lo que nos están pidiendo no es la unidad que tenemos antes del igual. Vamos a trabajar la primera con sus respectivos despejes y que ustedes vayan viendo cuándo se utiliza una y cuándo otra. De acuerdo a los datos que les dan, un ejemplo, si les dicen, determina la distancia que lleva un auto, entonces, bueno, distancia, para empezar, lo tiene la fórmula 2 y la fórmula 3. Descartaría yo la 1 porque no está involucrada la distancia. Si nos dicen, determina el tiempo, puedo ocupar la 1 o la 3. La 2 no, porque no tiene tiempo. Y así vamos pues descartando datos y vamos a ver cuál es la fórmula que nos va a llevar al resultado correcto. Voy a hacer por acá un problema que dice: un auto parte de reposo y en 5 segundos alcanza una aceleración
de 4 metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad final? Ponemos los datos. Cuando nos dicen que cualquier cuerpo, auto, cualquier cosa que se esté moviendo, cualquier objeto que empiece a tener movimiento, nos dicen que está en reposo, indicamos que la velocidad inicial va a ser 0, no va a tener valor, pero lo pongo acá, velocidad inicial, 0 metros sobre segundo. 5 segundos es el tiempo. Dice, alcanza una aceleración, en la letra A, de 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad final? Entonces voy a buscar una fórmula donde me pidan la velocidad final. Yo veo que velocidad final únicamente está en la fórmula 1 o la fórmula 2. Entonces descarto la 3. Me dieron el tiempo. Si yo veo en la fórmula 2 no hay tiempo, entonces la única fórmula que yo puedo utilizar va a ser la número 1, la que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo que me pregunta es la BF, entonces debo utilizar la fórmula tal cual, no debo hacer ningún despeje. Las unidades voy a compararlas. Me están dando el tiempo en segundos, entonces la aceleración debe estar en metros sobre segundo al cuadrado, lo que corresponde, y la velocidad inicial, que es 0, pero debe ser metros sobre segundo. Ahí están las unidades, no hay que convertir nada, solo hay que hacer la sustitución. Empiezo, BF es igual a velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, más la aceleración, que son 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 5 segundos. Aquí este 0 pues ya lo descarto, no lo tomo en cuenta. BF es igual, multiplico 4 por 5, 20, y hago lo siguiente, elimino una S con una del cuadrado y ya me va a quedar M sobre S, que es la velocidad final que va a llevar el auto. Y como ven, las unidades en que quedó corresponden exactamente. BF debe estar en M sobre S, que es lo que tenemos ahí. Vamos a hacer un problema donde haya que despejar esa fórmula para que vean cómo vamos a hacer. Por acá. El problema dice así: un auto lleva una velocidad de 50 metros sobre segundo y en 4 segundos aumenta a 70 metros sobre segundo. La pregunta es, busca su aceleración. Pongo acá los datos. La velocidad inicial con la que empezó era de 50 metros sobre segundo, velocidad inicial, 50 metros sobre segundo. Y en 4 segundos, que es el tiempo, 4 segundos, aumenta a 70 metros sobre segundo, que sería velocidad final, 70 metros sobre segundo. Nos pide la aceleración. De las fórmulas que nosotros tenemos aquí, necesitamos buscar aceleración. Obviamente las 3 tienen aceleración, pero las que tienen tiempo pueden ser esta o la última. Nada más que en la última requerimos distancia y acá no nos dieron una distancia. Entonces, por eliminación, la única fórmula que cumple es la de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos que despejar, nos piden la A, esta letra. Entonces lo que vamos a hacer primero es quitar los términos que estén sumando o restando. Aquí tenemos que está sumando la velocidad inicial. Si está sumando, la podemos pasar al otro extremo con un sentido contrario. Si aquí suma, pues va a pasar restando.
y me queda así, BF menos BI es igual a A por T. Yo quiero la A. La T la está multiplicando, entonces la T que multiplica pasa al otro extremo dividiendo. Entonces, BF menos BI sobre T es igual a la aceleración. Hay que ver si las unidades están correctas, si no hay que convertir. Vemos que las velocidades obviamente están en metros sobre segundo las dos, como debe ser, y el tiempo está en segundos, entonces nada más hay que sustituir. Es aceleración igual a BF, que tiene un valor de 70 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son 50 metros sobre segundo. Todo esto sobre el tiempo, que son 4 segundos. Hacemos la resta de la parte de arriba, 70 menos 50, nos queda 20 metros sobre segundo, entre 4 segundos. Dividimos 20 entre 4, nos da a 5 metros y multiplicamos segundo por segundo, segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que va a desarrollar un auto cuando tiene cierta velocidad y en 4 segundos pues aumenta 20 metros más la velocidad que llevaba la velocidad constante. Vamos a hacer otro con otro despeje donde no sea la aceleración sino el tiempo. Voy a borrar este y vamos a... El problema dice así: un autobús viaja con una velocidad de 60 metros sobre segundo y aumenta a 80 metros sobre segundo con una aceleración de 8 metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿en qué tiempo logra esto? Empezamos poniendo los datos, ya saben, lo primero para ver qué es lo que vamos a buscar. Dice que la velocidad con que viaja, o sea, la velocidad inicial es de 60 metros sobre segundo y aumenta a 80 metros sobre segundo, que es la velocidad final, 80 metros. Tiene una aceleración de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide el tiempo en que logra este cambio. Aquí vemos las unidades que están todas acordes, metro, metro, segundo, no hay que convertir nada. Y vamos a buscar la fórmula, obviamente que va a ser la primera. Si queremos tiempo, puede ser la 1 y la 3. La 3 no, porque requerimos distancia y aquí no nos dieron la distancia. Entonces la única fórmula es la inicial, la número 1, la de velocidad final igual a velocidad inicial, más aceleración por tiempo y despejar el tiempo. La velocidad inicial está sumando, podemos quitarla y pasarla al otro extremo con signo contrario, va a pasar restando. Eso es igual a aceleración por tiempo, queremos el tiempo, entonces la aceleración que multiplica pasa dividiendo, entonces BF menos BI sobre aceleración es igual a tiempo. Ahora que ya tenemos despejado el tiempo, pues únicamente vamos a hacer la sustitución. Tiempo es igual a velocidad final, que son 80 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son 60 metros sobre segundo, entre la aceleración, que son 8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la resta de la parte de arriba, 80 menos 60, y nos da 20 metros sobre segundo, entre 8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la división, 20 entre 8, que nos va a dar a 2.5, y acá eliminamos metro con metro,
y el cuadrado con la S de arriba y me queda en segundos. Entonces yo sé que deben pasar 2.5 segundos para que un autobús aumente 20 metros sobre segundo su velocidad teniendo una aceleración de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a borrar por acá y voy a hacer uno en el cual la aceleración nos dé negativa, recordando, como lo mencioné hace rato, que si nos da negativa el término sería desaceleración. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un auto lleva cierta velocidad y disminuye o frena, entonces el resultado de esa aceleración obviamente debe ser negativo. Vamos a hacer un problema de este tipo para que vean cómo manejarlo siempre. A ver, dicen un móvil lleva una velocidad de 40 metros sobre segundo y disminuye a 25 metros sobre segundo en un tiempo de 3 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración? Ponemos los datos, obviamente que lo primero, datos, sabemos que la velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo, la velocidad final es de 25 metros sobre segundo, el tiempo son 3 segundos y nos preguntan la aceleración. Obviamente ahí sabemos que al disminuir la velocidad nos va a dar negativo el resultado y es lo que se llama desaceleración. Vamos a despejar la fórmula. Aquí, bueno, ya sabemos que es la primera, BF igual a BI más A por T. El BI que está sumando pasa restando al otro extremo y el tiempo que está multiplicando pasa dividiendo. BF menos BI sobre el tiempo es igual a aceleración. Hago la sustitución. Aceleración es igual a velocidad final, que son 25 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que son 40 metros sobre segundo, todo entre el tiempo, que son 3 segundos. Entonces aceleración es igual, hacemos la resta, 25 menos 40 nos da menos 15 metros sobre segundo, entre 3 segundos. Hacemos la división, menos entre más, menos 15 entre 3, 5 metros sobre segundo, vamos a poner el metro, y aquí segundo se multiplica segundo por segundo, metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí ya sabemos que la aceleración es negativa, nos indica que entonces en lugar de que el móvil aumentara su velocidad, pues disminuyó. Vamos a hacer un problema con la siguiente fórmula para que vean también los despejes que se van a utilizar. El problema lo vamos a determinar de esta manera. Un autobús lleva una velocidad de 60 metros sobre segundo y avanza 3 kilómetros con una aceleración de
12 metros sobre segundo al cuadrado. Abrimos interrogación, ¿cuál es su velocidad final? Colocamos acá los datos, que es lo primero que vamos a tener. La velocidad inicial con la que empieza su recorrido el autobús es de 60 metros sobre segundo y dice que avanza, o sea, una distancia de 3 kilómetros con una aceleración de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Nos preguntan su velocidad final. De las fórmulas que tenemos que lleve distancia y velocidad final, obviamente es la segunda. Acá hay distancia pero no hay velocidad final, entonces tiene que ser esta. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Hay que ver las unidades. Aquí yo tengo la velocidad inicial y la aceleración en metros sobre segundo una y otra segundo al cuadrado. Y la distancia en kilómetros, entonces esa distancia hay que pasarla o transformarla a metros. Hago primero la conversión, pongo 3 kilómetros pongo abajo kilómetros y arriba metros y digo 1 kilómetro son 1000 metros. Elimino kilómetro con kilómetro y multiplico 3 por 1000 entre 1 y me da 3000 metros, que ya es la distancia convertida a las mismas unidades de los otros datos que nos están dando. Lo que voy a hacer aquí ahora ya nada más es sustituir. Es bf al cuadrado es igual a bi al cuadrado, la velocidad inicial son 60 metros sobre segundo, va al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que son 12 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia que recorrió, que son 3000 metros. Entonces bf al cuadrado es igual a, elevo al cuadrado, 60 por 60 son 3600 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque se eleva al cuadrado las dos unidades, más multiplicamos acá, van a ser 3000 por 24, que serían 24 por 3, 72, y aumento 3 ceros, 72.000. Hago lo siguiente, multiplico metro por metro, son metro cuadrado sobre, y aquí se fijan, ya las unidades son iguales para poder sumar. Entonces velocidad final al cuadrado es igual, hago la suma, son 75.600 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Cómo voy a quitar el cuadrado de la velocidad final? Obviamente sacándole raíz. Entonces velocidad final es igual a raíz cuadrada de 75.600 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces la velocidad final va a ser de, vamos a buscar por acá, sería raíz cuadrada de 75.600. Vamos, 75.600, que sería 274.95. Vamos acá. Y le sacamos raíz al metro cuadrado, que en este caso raíz de metro cuadrado pues es metro, raíz de segundo cuadrado, segundo, y esta es la velocidad final que va a tener. Como pueden ver, aquí solamente es cuestión pues de checar que las unidades correspondan, hacer los despejes correspondientes. Cuando estamos despejando, verificar que los signos pasen como deben ser. Recuerden que los signos nunca van a cambiar si están multiplicando y pasa dividiendo, o si está dividiendo y pasa multiplicando. Ahí se va a conservar el signo, sea positivo o negativo. Únicamente van a cambiar cuando es positivo y tiene que pasar al otro extremo, sumando o restando. En su caso pues pasa negativo. Si es negativo,
tiene que pasar positivo. Este es el tema del movimiento uniformemente acelerado. Faltan los despejes de esa fórmula y todavía aplicar la tercera fórmula para que vean cómo vamos a despejar y trabajar otros problemas de ese tipo. Fue un gusto saludarnos y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho.